¿Te gustan los libros? ¿Y los libros misteriosos? Muchos de estos libros contienen tesoros que no se pueden encontrar en ningún otro sitio, como este antiguo libro que te hará cuestionar todo lo que te han contado sobre los orígenes de los humanos. ¿Quién escribió el libro y qué dice exactamente sobre la procedencia de los humanos? Acompáñanos mientras examinamos este capítulo de un libro bíblico de 2000 años de antigüedad, lleno de aterradores conocimientos sobre la raza humana y otros misterios. Número 15. Libro de Enoch. Mucha gente conoce la historia de Enoch de la Biblia. Puede que incluso conozcas a personas llamadas Enoch, como Alfred Alfie Enoch, que interpretó a Dean Thomas en la película de Harry Potter. Sin embargo, existe un misterioso libro escrito por el mismo Enoch de la Biblia. Al parecer, prefirió tener su propio libro, a pesar de aparecer al principio de uno de los libros más populares de toda la historia. Entonces, ¿qué tiene de especial o misterioso el libro de Enoch? En primer lugar, muchos cristianos no creen que el libro sea inspirado como el resto de la Biblia. Solo algunos de la secta ortodoxa etiopía aceptan la autenticidad de este libro, pero el contenido es incluso aún más desconcertante. Enoch era bisabuelo de Noé, famoso por construir un arca que salvó a 7 personas de una lluvia global que mató a todo lo que tuvo la mala suerte de quedarse fuera de esta barca. El libro identifica al personaje como el propio escritor. Enoch era el hijo de Jared. El libro de Enoch en realidad existe en 2 partes. Una es el 1 Enoch, también conocido como el libro etíope de Enoch, y la segunda es el 2 Enoch, conocido como el libro eslavo de Enoch o el libro de los secretos de Enoch. Algunos estudios afirman que el libro completo solo existe en lengua ge'ez, con fragmentos en arameo de los rollos del Mar Muerto y algunos fragmentos en griego y en latín. Sin embargo, hay opiniones contrarias que sostienen que fue escrito originalmente en hebreo y/o arameo, pero un enigma al que nadie ha dado respuesta sobre el libro es que si Enoch lo escribió literalmente, ¿cómo sobrevivió al gran diluvio de Noé? La historia personal de Enoch es bastante interesante. Jared, el padre de Enoch, fue padre a los 162 años y vivió otros 800 años, pero no fue así en el caso de Enoch. El escritor engendró a Matusalén a la relativamente joven edad de 65 años, y este solo vivió 300 años más. De acuerdo con la Biblia, se le llevó al cielo sin morir para evitar que viera las cosas terribles que hacían los humanos y que hacían los humanos híbridos. Sobre esto último hablaremos en breve. La vida de Enoch obviamente complació a Dios, ya que se dice que caminó con el Todopoderoso. Ese rasgo piadoso terminó con él siendo arrebatado de la tierra repentinamente en el año 1987, a la joven edad de 365 años. Decimos joven porque sus contemporáneos vivieron mucho, algunos casi 1000 años. Así que puedes imaginarte que Enoch se habría sentido un poco menospreciado. Los eruditos señalan que Enoch era de la 7ª generación y vivió 365 años, lo que se relaciona con los ciclos solares, y algunos lo aducen como argumento para utilizar calendarios solares. El libro de Enoch relata sus viajes entre el lugar de Dios y la tierra. Voló con los ángeles y vio los ríos y las montañas y los confines de la tierra desde arriba. Definitivamente eso debió de haber sido algo bastante genial. Fue testigo de ángeles caídos en desgracia. Los vigilantes tomaron esposas de entre los humanos y engendraron gigantes malvados o nefilims, que consumirían la tierra con su maldad si no los detenían. Entonces Enoch fue nombrado escriba para llevar la cuenta e informar a los demás. El castigo de esos ángeles caídos fue decretado, y Enoch lo reportó. Eso debió requerir de mucho valor. Se le mostraron las funciones de las huestes celestiales y el orden de los planetas y las estrellas. Estaba tan asombrado que decidió dejar constancia de ello para la prosperidad. Mientras tanto, algunos estudiosos han relacionado la historia de Enoch con varios informes sumerios. La Biblia también menciona a los Nefilim en el Génesis. En el número 14 se encuentra el Libro Rojo de Carl Jung. Podría preguntarse qué tiene de especial el Libro Rojo, ya que el autor es conocido. Fue escrito en el siglo pasado y en un lugar conocido. Sin embargo, las circunstancias que rodean al libro lo hacen destacar. El libro estuvo oculto durante siglos, incluso después de la muerte del autor, antes de ser publicado. Pero ¿por qué el autor y su familia intentaron ocultarlo? El libro del Libro Rojo de Carl Jung, un psicólogo. El propio autor era un personaje fascinante, tutelado por el propio Freud. Jung se separó de Freud para trazar su propio camino. Desarrolló la teoría del comportamiento humano, generalmente conocida como psicología junguiana. Las teorías junguianas hacen más hincapié en el lado espiritual de nuestra psique interior. También enseña que toda la humanidad comparte un inconsciente colectivo. Verdaderamente alucinante, ¿verdad? Jung también creía en el poder de los arquetipos, es decir, que nuestros mitos y símbolos son universales e innatos y sirven para ayudarnos a aprender de cada una de las etapas de nuestra vida. Jung empezó a escribir el Libro Rojo a finales de sus 30 años. El libro es una mezcla ecléctica de diario y novela mitológica que lleva al lector a través de las fantasías de Jung.
Eran alucinaciones que se autoindujo para intentar llegar al núcleo de su inconsciente, y como teórico quería documentar su viaje de 16 años, así que escribió todo lo que experimentó, todo lo que vio y todo lo que sintió. Jung se negó a publicarlo, ya que el libro podría afectar a su reputación como psicólogo. Durante décadas, el libro rojo ha estado envuelto en un misterio porque nunca se ha publicado. Se creía que solo existía una copia del libro guardada en una caja de seguridad suiza por los herederos del patrimonio de C.G. Jung, hasta que se les convenció de publicarlo. En el número 13 se encuentra el Códice Wrong, y podemos decirte gratuitamente que este libro puede volverte loco de frustración. Este libro de 448 páginas repletas de ilustraciones no tiene un autor conocido ni fecha de publicación conocida, tampoco un idioma conocido. Ni siquiera tiene título. Lleva el nombre de la ciudad húngara de Wrong, donde estuvo guardado hasta que fue donado a la Academia de 1838 por el conde Gustav Vatanen desde su finca de Wrong, junto con otros 30.000 libros de poesía. Si se le ocurre consultar la ciudad en el mapa, ha sido rebautizada como Rechnitz y ahora se encuentra en Austria, pero cerca de la frontera húngara. El códice mide 12 por 10 centímetros y cada página contiene entre 9 y 14 filas de símbolos. El número total de símbolos diferentes utilizados en el libro es de unos 800, unas 10 veces más que cualquier alfabeto conocido por los seres humanos. La mayoría de los símbolos se utilizan con poca repetición, por lo que los símbolos del códice podrían no ser un alfabeto, sino un silabario, o ser de naturaleza legográfica, como los caracteres chinos. Acompañan a los textos crípticos unas 90 páginas de ilustraciones que incluyen escenas religiosas, laicas y militares. Las toscas ilustraciones parecen indicar un entorno en el que coexisten relaciones cristianas, paganas y musulmanas, ya que están presentes los símbolos de la cruz, la media luna y el sol y la suástica. Sin embargo, las imágenes no dan absolutamente ninguna pista sobre el significado del texto. Algunas personas han teorizado que el Códice Wrong no era más que un engaño o una broma del autor desconocido. El puesto número 12 corresponde al Códice Gigas, también conocido como la Biblia del Diablo. Al parecer, el libro se completó con la ayuda del diablo en circunstancias muy extrañas. La historia actual del Códice Gigas comenzó en julio de 1648 durante los últimos enfrentamientos de la Guerra de los 30 años. El ejército sueco saqueó la ciudad de Praga y uno de los tesoros que robaron y llevaron consigo cuando regresaron a casa fue el Códice Gigas. Este libro es famoso por ser el libro medieval más grande de todo el mundo. Mide 36 pulgadas de alto, 20 de ancho y 8,7 de grosor, y pesa en total 165 libras. Así que definitivamente este no es el típico libro que te llevarías en la mochila. La Biblia del Diablo contiene 310 páginas hechas de vitela de la piel de 160 burros. Originalmente la Biblia del Diablo contenía 320 páginas, pero en algún momento las últimas 10 páginas fueron cortadas y eliminadas de este libro. La Biblia de El Diablo debe su nombre a un retrato a tamaño natural de El Diablo. Se dice que el autor vendió su alma al diablo a cambio de que le ayudara a terminar este libro. El escritor supuestamente terminó el libro en un solo día, un trabajo que se calcula que le llevó 20 años. No es de extrañar que el precio fuera su propia alma. Así que si necesitas ayuda con tus proyectos finales para cierre de semestre, acabamos de darte la respuesta de con quién acudir. En el número 11 está el manuscrito Voynich. El manuscrito Voynich se descubrió por primera vez en 1912 cuando lo compró un anticuario polaco llamado Wilfrid Voynich. El manuscrito contiene 200 páginas escritas en un idioma extraño o con extraños códigos indescifrables. Eruditos y científicos se han tornado para intentar interpretar los textos del manuscrito y han elaborado numerosas teorías sobre el contenido y la finalidad del libro. Pero todas estas teorías han sido descartadas hasta ahora debido a los agujeros que presentan. Se cree que el misterioso libro fue escrito en los siglos XV o XVI. Contiene llamativas ilustraciones que representan diversos animales, personas, astrología, símbolos del zodiaco, hierbas y un mapa. Un científico, el egiptólogo alemán Rainer Hanning, ha afirmado haber descifrado el código. Según él, el manuscrito no estaba escrito en una lengua indoeuropea, sino en una semítica como el arameo, el árabe o el hebreo, pero ni siquiera él estaba seguro. Otros investigadores han intentado utilizar tecnologías modernas de descifrado para descifrar el significado, pero nada ha funcionado hasta la fecha. El manuscrito Voynich sigue siendo un misterio cuyos orígenes y significado han sido erosionados por las arenas del tiempo. Quizás después de todo solo se trate de otro engaño por parte de un antiguo autor travieso que tenía mucho tiempo libre. Número 10. El libro de Zoiga. El libro de Zoiga, también conocido como Aldraria, es un libro del siglo XVI sobre magia, astrología, encantamientos y demonología.
otro caso de autor desconocido. Sin embargo, el libro llegó a manos de un antiguo erudito, John Dee, a principios de la década de 1580. Dee era bastante influyente y un maestro de todos los oficios mientras trabajaba para la reina Isabel en múltiples puestos. El libro de Zoiga se convertiría en la pesadilla de Dee, que pasó toda su vida intentando descifrar todos sus secretos. No debería haber sido fácil, ya que la mayor parte del libro estaba escrita en latín normal, que era fácil de leer. Sin embargo, el libro de Zoiga contenía varios párrafos que describían conjuros, fórmulas mágicas confusas, hechizos de protección y jerarquías de ángeles y de demonios. ¿Acaso dijiste que necesitas un repaso de estos temas? Al final, Dee nunca consiguió descifrar las últimas 36 páginas del libro de Zoiga, que contenían 36 tablas. El libro se perdió tras su muerte en 1609, sin embargo apareció en 1994 en dos lugares diferentes, uno en la Biblioteca Británica y otro en la Biblioteca Bodleian. Hasta ahora no se ha aclarado el misterio que rodea al libro de Zoiga. ¿Quién lo escribió exactamente? ¿Para qué lo hizo? ¿Y qué significan esas 36 tablas y sus palabras mágicas al final? En el número 9 se encuentra el Codex Serafinianus. Si es que hay una lista de libros que no merecen existir, el Codex Serafinianus la encabezaría. Si has visto el meme de dos personas que se convierten en cocodrilo mientras mantienen relaciones íntimas, entonces has llegado a su origen. Otra cosa sin sentido aquí son los ojos de pez de una extraña criatura que flota en la superficie del mar mirando fijamente al lector, y un hombre montado en su propio ataúd. Si tratas de encontrarle sentido al libro utilizando el texto escrito, también aquí te darás de golpes contra un muro. Las palabras manuscritas parecen antiguas, pero son inleíbles. Como una guía del mundo alienígena, el Codex Serafinianus contiene 30 páginas de descripciones y explicaciones de una existencia imaginaria, todo ello en un alfabeto único y absolutamente ilegible, con miles de dibujos y de gráficos. Este libro ni siquiera es antiguo, ya que se publicó por primera vez en los años 80. Su autor también es conocido y vive en Italia. Sin embargo, a la espera de que el autor y nosotros le encontremos algún sentido, sigue siendo la prueba de que el ser humano no debe tener demasiado tiempo libre, o el resultado terminan siendo libros como este. En el número 8 se encuentra el Popol Vuh. Este texto también se conoce como el Libro del Pueblo. Se trata de un documento maya que habla, sorpresa sorpresa, de la antigua cultura y mitología maya. El texto se remonta a mediados del siglo XV y se puede leer hoy en día si se entiende la lengua maya quiché. El Popol Vuh instruye a sus lectores sobre la creación del mundo, la vida y los tiempos de Dios, así como la migración y asentamiento del pueblo quiché hasta la época de la conquista española en el siglo XVI, en nuestra era. El libro también habla de una pareja de héroes gemelos, Anapubu y Jalabenque, que con el tiempo se transformaron en el sol y en la luna. Según el Popol Vuh, al principio solo había cielo y mar antes de que los creadores de la tierra se pusieran manos a la obra. Produjeron los animales, los hombres y las mujeres en ese orden. El libro fue encontrado por primera vez en 1700 por un sacerdote, Francisco Jiménez, en Guatemala. Copió el texto quiché que ya no se encuentra y lo tradujo a español, y hoy en día se conserva en la Biblioteca Newberry de Chicago. En el número 7, otro libro desconcertante conocido como el libro de Urantia. El libro de Urantia es un libro filosófico, científico y espiritual que describe el desarrollo de la vida en la Tierra hasta la muerte de Jesús de Nazaret. Pocos libros han polarizado tanto a eruditos y expertos como este libro. El libro se originó en Chicago, Illinois y se publicó por primera vez en 1955. En su publicación participaron dos personas destacadas, William S. Adler y su esposa Lena. William era un psiquiatra que estudió poco a Sigmund Freud y se convirtió en un renombrado desacreditador psíquico que exponía los métodos fraudulentos utilizados por muchos médiums espirituales. Lena era doctora en temas de salud femenina. Urantia se dividía en un prólogo y 4 partes. Cada una trata temas como filosofía, religión, geología, cosmología y ontología. Urantia es en realidad el nombre del planeta Tierra o planeta 606 según los autores. La inclinación religiosa del libro es de naturaleza cristiana, habla de la Trinidad e incluso habla de Jesucristo. También menciona a los ángeles, en particular a los serafines y querubines, el ángel Gabriel, a Satanás, Lucifer, Belcebú y Calagastia. Urantia proporciona numerosas referencias a principios y acontecimientos cosmológicos, aunque las cifras a menudo no coinciden con las de la ciencia moderna, como la afirmación de que el universo tiene 987.000 millones de años. En el número 6 se encuentra el Kybalion. Puede parecer el nombre de un personaje de videojuego o de un lugar de una novela fantástica, pero le aseguramos que se trata de una obra cargada de bastantes secretos.
No es un libro antiguo, fue publicado en 1908 por la Yogi Publication Society. Sirve como fundamento de la doctrina hermética y sus 7 principios antiguos. El contenido, sin embargo, existe desde hace mucho tiempo. Los principios descritos en el libro son grandes secretos que se han transmitido de boca en boca, pero que finalmente se han puesto en un escrito. El origen de los principios fue Hermes Trismegisto, un antiguo sabio que afirmaba haber recibido sus conocimientos de los dioses egipcios. El conocimiento en el libro siempre se ha mantenido con estricto secreto y siempre ha sido una pieza del ocultismo. No pienses en religión ni en magia negra al oír la palabra oculto, simplemente denota mantenido en secreto. En el libro Los 3 iniciados se describen los conocimientos y principios relacionados con el mentalismo y la experiencia humana. También toca el tema de cómo influir en la mente y cambiarla según tu voluntad. Las personas que han leído el Kybalion afirman que contiene una gran cantidad de información sobre los fundamentos del universo que aún desconoce la mayor parte de la humanidad. El puesto número 5 pertenece al Pergamino de Ripley. ¿Quieres convertir piedras en oro? Mucha gente sí, pero no tiene el manual para convertir rocas corrientes en piedras preciosas. Sin embargo, hoy en tu día estás de suerte si albergas tales ambiciones. El Pergamino de Ripley es un libro de texto de alquimia que puede guiarte a la hora de fabricar la piedra filosofal. La piedra de Ripley data del año 1624 y es tan rara que solo existe un ejemplar en manos privadas. Este pergamino de magia se abre con una imagen del alquimista, la figura creadora. Sostiene el huevo filosofal, que es el matraz de cristal en el que se realizan todos sus experimentos. Sus asas llevan esta inscripción: debes hacer agua de la tierra, y tierra del aire, y aire del fuego, y fuego de la tierra. Una luna une la piedra roja, la piedra blanca y el elixir de la vida. La luna está en equilibrio sobre la figura de la serpiente de Arabia, un dragón que se muerde la cola, lo que demuestra lo malvado que es, y la sangre del vientre del dragón se derrama sobre un globo terráqueo situado justo debajo del vientre de este. Realizado en Manchester por un pintor heráldico llamado Leonard Schmidtly, el pergamino ha sido calificado de maravilloso, colorido, exótico y también de estrafalario. Número 4. Haggadah de Sarajevo. Este misterioso libro tiene origen judío. Durante la Pascua anual, las familias judías se turnan para leer un libro conocido como Haggadah. No son textos sagrados, sino que instructivos, por lo que los autores se han tomado muchas libertades con ellos. Una de las más extraordinarias es la Haggadah de Sarajevo. Consta de 142 hojas de vitela de piel de becerro blanqueada, extraordinariamente fina y mide 16,5 centímetros por 22,8 centímetros, o 6,5 por 9 pulgadas en su forma actual. Nadie conoce las medidas originales de la Haggadah de Sarajevo. Este libro tan misterioso consta de 3 partes. La primera consta de 34 páginas con un total de 69 miniaturas iluminadas. Se centran en los acontecimientos bíblicos, desde la creación hasta la esclavitud en Egipto y la sucesión de Josué tras la muerte de Moisés. La segunda parte contiene 50 páginas en escritura sefardí medieval. Y finalmente tenemos la tercera parte, que contiene poesías de los poetas judíos más destacados de toda la Edad Media. La Haggadah de Sarajevo se expone permanentemente en el Museo Nacional de Bosnia-Herzegovina, en Sarajevo. Escapó a la destrucción a manos de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el bibliotecario musulmán del Museo Nacional, Derviş Korkut, escondió la Haggadah en una mezquita rural. Este impresionante libro escapó de nuevo a la destrucción cuando durante la Guerra Civil Yugoslava fue trasladado a una cámara acorazada subterránea de un banco tras ser arrojada al suelo como chatarra durante un asalto al Museo Nacional. En el número 3 está el libro que se encontró en un naufragio de hace 300 años. La mayoría de nosotros no podemos localizar los libros que utilizábamos en secundaria, y está bien, el papel no dura para siempre, sobre todo cuando entra en contacto con el agua, pero no es el caso de este misterioso libro recuperado de un naufragio de hace 300 años. Pero ¿cómo se salvó exactamente de ser destruido por el agua? Estos 16 minúsculos trozos lograron sobrevivir al agua metidos en la recámara de un cañón de culata. Tan empapada y decolorida estaba la masa que los conservadores, cuando la encontraron por primera vez mientras limpiaban el cañón en 2016, supusieron que era simplemente tela. Comprensiblemente los restos eran muy delicados, pero ¿qué podía contener un libro que había sobrevivido tanto tiempo en un naufragio? Mientras trabajaban para conservarlos, el equipo descubrió que solo 7 de los 16 tenían impresas algunas palabras legibles. Distinguieron la palabra Fathom, brasa, y South, sur, pero fue una palabra en particular la que les permitió identificar a este libro. Decía hilo. Se refería al asentamiento español de Hilo en la costa peruana y contenía las aventuras de un marino llamado Edward Cook. En el número 2 se encuentran las profecías de Nostradamus. ¿Le inquieta el futuro? ¿Saber lo que ocurrirá le ayudaría a calmarse?
Pocas personas pueden decir lo que ocurrirá en el futuro, excepto si fuéramos Nostradamus. Nostradamus escribió un libro llamado Les Prophéties, las profecías, y la gente afirma que este hombre del pasado nos ayudó a ver el futuro, incluso hasta hoy y en los años venideros. Es un famoso libro de profecías escrito por Miguel de Nostradamus en el siglo XVI. Era un francés al que le gustaba llamarse a sí mismo y afirmaba que podía predecir acontecimientos futuros, y los mencionaba en su libro. Una de sus mejores obras fue Les Prophéties, que se publicó por primera vez en 1555. Increíblemente, el libro nunca ha dejado de imprimirse. Se atribuye a Nostradamus la predicción de grandes acontecimientos históricos como el ascenso de Hitler, la conquista de Napoleón, la Revolución Francesa, la muerte de Enrique II, los atentados del 11 de septiembre, el asesinato de John F. Kennedy y otros grandes desastres. Todas las profecías de Les Prophéties están escritas en 4 versos rimados, y tu trabajo consiste en descifrar el significado. Aquí te traemos un ejemplo de lo que la gente creía que era la predicción del ascenso de Hitler. De lo más profundo del oeste de Europa, nacerá un niño de gente pobre, que con su lengua seducirá a una gran tropa. Su fama aumentará hacia el reino de Oriente. Sin embargo, no todo el mundo cree en la capacidad de Nostradamus para ver el futuro lejano. Muchos estudiosos afirman que sus predicciones no son más que un material de interpretación o traducciones erróneas. Otros afirman que las predicciones correctas eran simples conjeturas o eran tan vagas que podrían haberse aplicado a cualquier tipo de acontecimiento histórico. En el número 1 se encuentra la Biblia, de 1500 años. La mayoría de la gente al menos ha oído hablar de la Biblia. Sin embargo, no estamos hablando de esa Biblia, ya que esta es mucho más antigua. Esta Biblia se encontró en Turquía y muchos cristianos preferirían no querer oír hablar de esta. Fue escrita por San Bernabé y de hecho no forma parte de la Biblia que muchos conocen hoy en día. El libro de más de 1500 años de antigüedad está valorado en $28 millones. Esta Biblia añade un giro a la historia de Jesucristo al afirmar que éste no murió. En lugar de Jesús, Judas fue el asesinado, y Jesús ascendió al cielo mientras todavía estaba vivo. El libro tampoco reconoce a Jesucristo como el Hijo de Dios, sino solo como un profeta que difundió la palabra de Dios. Jesús no es el único personaje que ha sido transformado en esta versión del libro. También llama impostor al apóstol Pablo. Esto es bastante interesante, ya que San Bernabé era un asociado del apóstol Pablo en la Biblia popular. ¿Significaría esto que San Bernabé fue obligado por el apóstol Pablo a escribir una historia diferente sobre Jesús? Nadie puede decirlo, pero este es un aspecto interesante que en cierto modo pone al cristianismo en una buena luz de los acontecimientos bíblicos, pero otras religiones son pasadas por alto, como el Islam. Cuéntanos cuál de estos misteriosos e intrigantes libros te ha parecido el más interesante en la sección de comentarios aquí abajo.